Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, en el cual os vamos a explicar una cosa que cada vez será más importante, hasta ahora tenía una importancia relativamente pequeña, que es la expansión en todos los sentidos de la India. Hasta ahora estamos siempre preocupados o ocupándonos de, bueno, qué es lo que va a pasar en China, fundamentalmente. Nos ocupamos mucho de eso. Lo que pasa es que estamos dejando, entiendo yo, de lado, y es bastante importante, la expansión de China, que es algo, bueno, perdón, la expansión de la India, que es algo bastante importante, sobre todo porque está empezando, fundamentalmente. Siempre estamos hablando de China, de cuál es la economía de China, de cuál es la significación de China, etcétera, etcétera, pero nos estamos dejando de lado, entiendo yo, el crecimiento bastante grande de la India en muchos sentidos. Hay que pensar que es el mayor país del mundo por población, es la mayor democracia del mundo. Ahora mismo están en elecciones, terminan el día 1 y esperamos contaros relativamente pronto qué es lo que ha pasado en esas elecciones. Pero sobre todo y fundamentalmente lo que tenemos es una expansión económica que comenzó hace más o menos 10 años, cuando Narendra Modi llegó al poder con su partido, el Bharatiya, y que sigue la expansión. Esta expansión tiene varias vías. Una de ellas es la expansión de la industria hindú dentro, otra las exportaciones, otra las relaciones comerciales, otra la apertura de la economía de la India. La economía de la India desde el principio ha estado muy cerrada, era totalmente proteccionista. Cuando se separó, cuando consiguió la independencia de los ingleses, la India, también Pakistán, eran tremendamente proteccionistas, y eso es una de las cosas que está cambiando significativamente. Como ya sabéis por el caso de China, para que un país grande, económicamente poderoso, tenga influencia en el mundo, tiene que abrirse al exterior, tiene que tener relaciones comerciales, comprar, vender, invertir, que haya inversores en ese país, inversores indios, donde sea. Bueno, este es el proceso que está en marcha ahora. Y dentro de este proceso lo que vamos a explicaros es el comienzo de la expansión de la India hacia el oeste, que es lo que hemos puesto aquí. Os pongo aquí el mapita para que lo veáis, con ese puerto de Jawahar, y explicaros qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí lo que tenemos es una situación en la cual hace un par de semanas se firmó un acuerdo entre el gobierno de Irán y una mezcla de agentes públicos y privados de la India. El gobierno de Irán estaba representado por la Autoridad de Puertos y Autoridad Marina, mientras que el gobierno de la India y las empresas indias estaban representadas por esto que os pongo aquí, que es el logo. Se ha llegado a un acuerdo, una alianza de los principales puertos de la India. Con este es el logo, India Ports Global Limited. Y estos son los que han firmado un acuerdo con el gobierno de Irán, teniendo siempre detrás al propio gobierno. Claro, sin el gobierno de la India no vas a ningún sitio. ¿Para qué? Pues para desarrollar y explotar parte de este puerto, que es el puerto de Chabahar, que tenéis allí, en unas condiciones que son muy significativas para las implicaciones que tiene. Este es parte del puerto de Chabahar. Es un puerto bastante grande, es uno de los principales puertos de Irán, desde los cuales salen buena parte de las exportaciones y llegan las importaciones, aunque, como sabéis, están sometidos al régimen de control y sanciones de Estados Unidos. Este régimen, que lo puso en marcha Trump cuando se salió del acuerdo nuclear, se ha relajado considerablemente, a pesar de que los occidentales no han conseguido de ninguna de las maneras que Irán se preste a una buena supervisión de las instalaciones nucleares. El acuerdo se ha relajado, Irán puede estar haciendo más cosas. ¿Hay sanciones contra Irán? Sí, pero no tantas como en el pasado. Y aquí es donde entra en acción este puerto de Chabahar. ¿Y qué es lo que se ha hecho aquí? Os llevo otra vez al mapa para que lo veamos con bastante claridad. Este es un acuerdo por el cual los puertos de la India, unidos en esa especie de holding, que es lo que han creado una empresa por encima de todos ellos para esto, van a invertir 120 millones en una parte de este puerto de Jawahar, y a cambio lo van a poder utilizar durante 10 años, una vez que lo hayan terminado. Concretamente, en Jawahar hay dos puertos. El puerto más pequeño, el de Sesira, es el puerto que los iraníes les, digamos, alquilan a los puertos de la India, con la siguiente condición: que metan como 120 millones de dólares aquí para construir, de hecho, una serie de instalaciones nuevas. Tienen que ampliar nuevos muelles, carga, etcétera, etcétera, y a cambio de eso, durante por lo menos 10 años desde que terminen,
lo pueden utilizar. ¿Y lo pueden utilizar para qué? Pues para dos cosas. Evidentemente, esto a los iraníes les interesa porque es inversión y además porque viene incorporado de otros 250 millones en préstamos que entre el gobierno de la India y los bancos van a dar a las autoridades iraníes para que amplíen su propio puerto, es decir, el que tenemos aquí, mejoren las instalaciones y sean capaces de sacar más producto y permitir que entre más producto por este camino. En total son 370 millones de dólares que para la economía iraní, tal y como está ahora, es muchísimo, muchísimo dinero. A cambio, ¿qué es lo que consiguen los indios? Dices, bueno, solamente una terminal de un puerto para cargar y descargar. En principio sí, es para lo que lo hacen, pero tiene implicaciones mucho, mucho más grandes. Y estas implicaciones se ven cuando uno se mira aquí dónde está este puerto de Chabahar. Como veis, es un puerto que está muy cerquita del puerto de Gwadar, que es el puerto donde los chinos tienen hecha la gran inversión en Pakistán. Y esta es la primera derivada. La India tiene el principal enemigo de la India es China, claramente. El de China no, pero el de la India sí, y por tanto tiene un contencioso, tiene una rivalidad creciente con la India. Como sabéis perfectamente, la India en algunas ocasiones, sobre todo Modi, han dicho que aspiran a superar a China. No han dicho si en términos de PIB global, PIB por persona, producción, exportaciones, pero aspiran a hacerlo. Aspiran a que la inversión extranjera directa se coloque, busque ubicaciones en la India en lugar de hacerlo en China y quieren expandir su comercio. O sea que esto hay que entenderlo como una parte de una operación global para mejorar su posición con respecto a China y dos, para mejorar su posición económica en todo el mundo, las relaciones con todos los países. Y esta es la primera derivada. Ahí al dito está el puerto de Gwadar, que es donde los chinos tienen el puerto realmente suyo en la práctica y que pretendían utilizarlo para sacar y meter mercancías y, sobre todo, combustible hacia las zonas del oeste de China, Xinjiang y la zona de Tíbet, etcétera, etcétera. Eso está siendo muy, muy difícil, porque las comunicaciones por Pakistán son muy complicadas, hacer carreteras, autovías, ferrocarriles es complicadísimo y el puerto no acaba de tirar bien. Bueno, esto pretende hacer la competencia, pero en un sentido bastante distinto. Por un lado, como veis allí, ahí tenemos una línea, esa línea que está dibujada ahí es un proyecto que todavía no se ha desarrollado para conectar fundamentalmente por carretera y por ferrocarril el puerto de Chabahar con la capital de Afganistán, con Kabul. Esto es algo que ya hace 10 años, no sé si lo encuentro aquí, hace 10 años ya cuando ya estaba, no, en el 2016, cuando estaba Modi, con Rouhani, el presidente de Irán de entonces, firmaron este acuerdo con la intención de facilitar el tráfico de bienes y servicios desde Irán a Afganistán, el dinero era hindú, y a cambio los indios tenían la posibilidad de acceder al mercado de Irán, al mercado de Afganistán, y había una operación comercial en marcha bastante importante. ¿Qué pasó? Que hubo que pararla, porque las sanciones de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, afectan claramente al puerto de Chabahar y a todas las actividades. Ahora, la India ha visto la posibilidad de que, aunque las sanciones están en marcha, aunque no son tan fuertes, de poder desarrollar ahora este proyecto. Y por eso deben tener la casi seguridad de que lo van a poder hacer porque se han metido los puertos indios, que son puertos privados, que tienen accionistas y, por tanto, quieren ganar dinero exclusivamente. Y se han metido en este proyecto. Y en este proyecto, claro, tiene muchas ventajas para ellos. Como podéis ver aquí, perdón un momento, voy para atrás otra vez. Primero, la posibilidad de conectar directamente con Afganistán, sacando las mercancías desde los puertos de la India, Bombay es lo que está más cerca, hasta aquí y de aquí a Afganistán. Claro, pero si llevan los productos a Afganistán, de allí pasar a Uzbekistán, a Tayikistán, a Kazajstán, no es tan difícil. Es una cosa que la India, por su cuenta, no puede hacerlo, que es como otro mapita, como consecuencia de la colonia británica, la India está aposta, separada de las repúblicas de Asia Central, lo que eran repúblicas, lo que son países ahora, aposta, de forma que la India no se puede comunicar comercialmente por ahí con ellos, tiene que pasar por China, cosa que no va a hacer, porque China no es un aliado, precisamente, justo al contrario. Pero claro, tiene interés en tener relaciones comerciales con todos esos países que tienen petróleo, que tienen gas, que son mercados que están creciendo, que se les pueden vender cosas. ¿Cómo lo van a hacer o lo van a intentar? Pues a través desde el puerto de Mumbai, a Chabahar, como lo veis aquí, Afganistán, y desde allí hacia los países de Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. O sea que es una operación también para ampliar el comercio exterior de la India, saltándose que, pues como podéis verlo en el mapa, saltándose a Pakistán. El enemigo de verdad de la India es Pakistán y al revés.
Pakistán está apoyado por los chinos hace ya bastante tiempo. La India estaba apoyada por los rusos, pero en estos momentos casi tiene que ser al revés. Es la India la que te apoya a Rusia y no, porque Rusia no tiene fuerza suficiente y, por tanto, está buscando la forma de tener contactos comerciales con todos esos países y, además, desde esos países puede llegar hasta Afganistán, hasta Azerbaiyán, hasta Turquía, si quieres, y hacerlo sin tener que pasar por control chino, por territorio chino, ni por territorio pakistaní. Esta es la solución. Esta es la vía que ellos han encontrado y que se funciona, porque esto tardará en construirse, puede ser bastante efectiva. Entonces, esta operación hay que verla dentro de una operación para ampliar las posibilidades comerciales de China hacia el oeste, que hasta ahora se limitaban fundamentalmente a lo que podía llevar fundamentalmente a Europa a través del canal de Suez. Pero claro, los bienes y servicios indios no son, digamos, son bienes de un nivel intermedio de calidad, que tienen mercados en países como Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, pero que tienen bastantes menos mercados en Europa, por el tipo de productos que son, fundamentalmente. O sea, esto es una posibilidad que están abriendo ahora y que ellos piensan que puede ser positiva. En segundo lugar, esto les sirve para, digamos, no digo aislar a China, porque a China no se la puede aislar, pero sí hacer que el puerto de Gwadar tenga menos importancia, tenga menos capacidad, porque además la comunicación es peor. La comunicación de Chabahar hasta Afganistán pues no es fácil, no será fácil, pero se puede hacer. En cambio, pasar por el Karakorum para llegar a China es muy, muy, muy complicado. Y con eso esperan, digamos, mantenerse en ese pulso que tienen con la India, de paso a marginar a Pakistán. Pakistán piensa lo mismo con respecto a la India, eso hay que tenerlo claro. Los dos están de acuerdo en marginar al otro. Y aquí el principal inconveniente o el principal incógnita en este momento es ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos tiene puestas sanciones a Irán hace bastante tiempo. Es verdad que en los últimos 2 años se han relajado bastante, incluso a pesar del ataque con drones y misiles de Irán contra Israel, que no resultó exitoso en absoluto. Esas sanciones no muy fuertes, pero la India, Modi, piensa que tiene una opción ahora para desarrollar su potencial por el oeste, por Afganistán y por Irán, porque las sanciones de Estados Unidos no van a ser, van dirigidas más bien a los miembros más prominentes de los ayatolás, de la Guardia Revolucionaria, de los Pasdarán, etcétera, etcétera, de Irán, pero no tanto este tipo de actividades. Y además, Modi juega con la otra parte de la historia. Está claro que para Estados Unidos el principal adversario ahora es China, en lo económico, en lo político, en lo estratégico, etcétera, etcétera. Bien, y entonces Modi dice, bueno, nosotros tenemos con China un contencioso bastante fuerte. Es verdad que la India siempre ha estado apoyándose en Rusia, ahora cada vez menos, y se plantea Modi, ¿por qué no ser un neutral entre Estados Unidos y China? ¿Y por qué no, digamos, utilizar las ventajas de las palancas que tenemos por los dos lados? Con respecto a Estados Unidos está bastante claro. Si Estados Unidos sigue una política de mucha confrontación con China, pues le conviene tener estados grandes que le apoyen o que al menos no estén del lado de China. ¿Cuál de ellos? Por ejemplo, la India. Eso le conviene. Es verdad que hasta ahora relaciones comerciales y políticas entre la India y Estados Unidos son muy pequeñas, tienen muy poca importancia. Pero de cara al futuro, la India, dado que tiene tantos enfrentamientos contra China, digamos, es un aliado muy seguro de Estados Unidos, porque en ambos casos su principal enemigo es China. Y con eso es con lo que está jugando Modi y la India ahora. Vamos a lanzar este proyecto, vamos a desarrollar nuestro comercio hacia el oeste, que lo habíamos desarrollado poco. Ellos venden sobre todo en sudeste asiático y en la costa africana, que la tienen cerca. Kenia, Tanzania, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollarlo por allí. Vamos a hacerlo por ahí y pensamos que Estados Unidos, a pesar de todas las sanciones que le ponga a Irán, no nos va a afectar a nosotros. Es verdad que a Estados Unidos no le va a gustar que la India establezca un acuerdo con Irán. Bien, de acuerdo, pero ¿cómo afecta eso a los intereses de Estados Unidos? Pues muy poco. No le da a Irán más que algo de dinero y tampoco mucho, porque dependerá de cómo se desarrolle el puerto en los siguientes años. No es significativo para el programa nuclear, etcétera, etcétera. Y en este punto es por donde la India se está intentando colar, para expandir su comercio y su influencia hacia los países del oeste. Su principal enemigo es Pakistán, fundamentalmente. Fijaos que esto supone una alianza de la India con un país musulmán, pero chiita, no sunita como es Pakistán, y eso también, digamos, les va bien desde esta perspectiva. Por tanto, todo junto
todo junto, esto es una apuesta de la India para hacer varias cosas. Primero, extender su comercio hacia el oeste, porque todo lo que lleves, todos los productos que seas capaz de sacar desde los puertos de la India hasta el Golfo de Man, Chabahar, eso puede seguir por todo el Golfo Pérsico y ahí tienes muchos potenciales clientes, evidentemente, incluyendo Arabia Saudita, ¿por qué no?, que está allí. O Irak tiene menos peso político. En segundo lugar, a través de esa carretera ferrocarril puedes llegar a toda Asia Central, que son bastantes habitantes y, bueno, no tienen ningún contencioso con la India. En tercer lugar, estás, digamos, poniéndoselo más difícil a Pakistán, que es tu, digamos, enemigo. Ya veremos cómo reacciona Pakistán a esta situación. Y en cuarto lugar, aunque, digamos, a Estados Unidos esto no le haga mucha gracia, pues van a tener que reconocer que un país del tamaño y la potencia económica de la India no pueden indicarle, no pueden decirle por dónde tiene que ir, dónde tiene que buscar sus aliados. Otra cosa es que la India facilitase armas o tecnología nuclear a Irán, cosa que no va a hacer en la vida. Por si acaso, en ese caso sí, Estados Unidos iría contra la India seguro, pero si no hace eso, y no parece que lo vaya a hacer, muy probablemente Estados Unidos no va a meterse en los negocios que la India tenga con Irán a este respecto y con Afganistán y con Centroasia a todos los niveles. Por tanto, esto es lo que es la primera pata de una expansión de la India por la zona oeste, hacia su oeste, noroeste, porque además tener en cuenta que desde el punto de vista físico, en esto nos fijamos relativamente poco, todo el norte de la India, la frontera de la India en derecha China, son los Himalayas, Karakorum, etcétera, etcétera. Por ahí la expansión comercial, las compras y las ventas no se pueden hacer físicamente, no se pueden llevar los bienes y los servicios, salvo excepciones. Por tanto, todo el comercio de la India tiene que ir por vía marítima hasta los puertos. Si tienes un puerto ahí en Chabahar, que es tuyo en la práctica, aunque sea un contrato por 10 años, etcétera, etcétera, desde ahí puedes lanzar bienes y servicios a toda Asia Central, a los países de la península arábiga, también a los que de todas maneras llega directamente, y a todas las posibilidades de comercio que se abren. Entonces, este es un primer escenario de la expansión comercial de la India que se enmarca en un, digamos, plan general del gobierno de la India para que la economía crezca, para que se venda más fuera, para que se compre más, aunque hay restricciones, son muy proteccionistas, y en consecuencia para que la economía de la India vaya creciendo, vaya ganando cada vez más y más tamaño y, en segundo lugar, pues la influencia geopolítica, evidentemente. Si tienes un puerto en Chabahar, si tienes dinero invertido en Irán, bueno, eso significa que tienes ciertas capacidades de influir a Irán, que a la India no le interesa influirle a Irán para nada, pero estar allí sí. Y si puedes eso, desarrollarlo hacia Asia Central, pues también tienes mejores relaciones y desde el punto de vista geopolítico, este actor que demográficamente es enorme, como es la India, empieza a cobrar una cierta presencia en los ámbitos internacionales en los que la verdad es que hasta hace relativamente poco no estaba. La India ha sido un país desde la independencia bastante aislacionista y además muy proteccionista, con lo cual no había comercio prácticamente con el resto del mundo. Ahora está cambiando eso, se está abriendo y esa es la tendencia que tiene China. Esta es una parte de ellas, ya veremos en otro momento otros desarrollos económicos y geopolíticos que tiene la India hacia el este, hacia lo que es el sureste asiático, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la primera parte de una pieza de un puzzle grande de expansión comercial, de expansión económica y de expansión política de la India hacia el oeste. Muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo. Hasta luego.